Bueno, el ejercicio 19-29 dice que la temperatura de 0,150 moles de gas ideal se mantiene constante a 77 grados centígrados, mientras que su volumen se reduce al 25% de su volumen inicial. La presión inicial del gas es de 1,25 atmósferas. Determine el trabajo efectuado por el gas, determine el cambio de energía interna y si el gas intercambia calor con su entorno, cuánto es ese valor y si el gas absorbe o desprende calor. Bueno, entonces primero que todo anotamos los datos que nos dan. Se tiene que el número de moles es igual a 0,150 moles. La temperatura que nos dan es de 77 grados centígrados, que al pasarlo a Kelvin nos queda en 273,15 Kelvin más 77 grados centígrados. Ese valor nos va a dar igual a 350 Kelvin. Y nos dan una presión que es igual a 1,25 atmósferas. Teniendo los datos anotados, los datos que nos dan, y el primer punto que nos dice es determinar el trabajo efectuado por el gas. Entonces tiene que el trabajo en este caso es igual a la presión por el volumen. El volumen, al no ser constante, digo que pues dice que se va reduciendo el 25%, entonces tiene que ser evaluado en cierta zona, por decirlo así, es una parte de todo el volumen. Entonces el trabajo puede ser dado como la integral del volumen 1 y el volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen. Al darnos el número de moles, pues se puede tener la presión de acuerdo a la ecuación de los gases ideales. Entonces tiene que la ecuación de los gases ideales es la presión por el volumen igual al número de moles por R, que es la constante de los gases, y la temperatura. Entonces, de acuerdo a esto, despejamos la presión, cual nos va a quedar que la presión es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura sobre el volumen. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta presión en esta ecuación para que nos quede más fácil aplicar todos los elementos que tenemos. Entonces, continuamos que el trabajo W es igual a la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 de la presión, que es N por R por T, sobre el volumen por delta de B. O delta B no, sino diferencial B. Qué pena. Como es una integral, debemos sacar lo que es constante. Entonces, vamos a sacar lo constante, que es N, R y T, por la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 por delta de B sobre B. Pues, la integral de este término es dar como resultado este. Entonces, para eliminar esta integral, tenemos que aplicar el logaritmo natural. Entonces nos va a quedar que el trabajo es igual a n número de moles por la constante de los gases por la temperatura por el logaritmo natural entre el volumen 2 y el volumen 1. Aquí ya eliminamos la integral y el paso a seguir ya de reemplazar los valores. Entonces, solo que reemplazar los valores se tiene que esto va a ser igual al número de moles, que es 0,150 moles. Entonces ponemos acá 0,150 por la constante de los gases. Al ser una constante, pues va a tener el mismo valor, entonces va a ser 8,31, y por la temperatura, que al pasarla a Kelvin nos da 350. Entonces por 350 Kelvin multiplicado por el logaritmo natural de 0,25. Ese 0,25 es el porcentaje de cuánto el volumen del gas se va reduciendo, porque el ejercicio nos dice que el volumen se reduce al 25%, entonces pues al reducirse el 25% es lo mismo que poner que si fuera 0,25. O sea, ahí lo que ponemos es que el valor de este volumen es el 0,25.
Resolvemos esa ecuación, se terminó y nos va a dar un valor de menos 600,5 joules. Para el punto B nos piden determinar el cambio de energía interna. Entonces tenemos que la energía interna o el cambio de energía interna es igual al número de moles por la capacidad calorífica por la temperatura. Pero tenemos que, si la temperatura en este caso es 0, entonces delta de U es igual a 0. Entonces, al ser delta de U igual a 0, tenemos que, bueno, se tiene que, la temperatura no cambia, por lo cual no varía. Entonces, tenemos que la temperatura, como conclusión del punto E, no cambia. Entonces, ¿por qué ponemos que delta de T es igual a 0? Porque el mismo ejercicio nos dice que la temperatura permanece constante. Entonces, al ser delta, no va a haber un cambio de temperatura y siempre va a ser constante, entonces se toma este valor de delta de T como 0. Y el punto C nos dice que si el gas intercambia calor con su entorno, cuánto es y si absorbe o desprende calor. Entonces, para ese punto tenemos que tenemos que el cambio de energía es igual a calor menos el trabajo. Pero como dijimos en el punto anterior, delta, el cambio de energía es igual a 0, entonces se toma que como delta de U es igual a 0, entonces el trabajo sería igual al calor. Entonces el calor, al ser igual que el trabajo, entonces tenemos que el trabajo es igual a menos 605 joules que nos dio el punto A. Entonces tenemos que el calor es igual a menos 605 joules. Ese es el intercambio de calor que tiene el gas en el entorno. Entonces nos dicen ahora si el gas absorbe o desprende calor. Como el Q es negativo, es bueno, cuando el calor nos da negativo, se sabe que, o pues se dice que hay una liberación de calor. Cuando es positivo, pues es cuando adquiere calor. Por lo tanto, en este caso que nos dio negativo, se dice que el calor, perdón, se dice que hay una liberación de calor.